Durante este proyecto vamos a continuar con aquellos capítulos que dejamos anteriormente en el proyecto número 1, que son ese mismo libro acerca del mundo de Sofía. Y bueno, también esperamos de estos temas que se relacionen a lo anteriormente visto en la lección e incluyendo también en los temas en clase. Y también los que estamos actualmente revisando durante estas clases en línea que tenemos que estar tomando. Lo eternamente verdadero, lo eternamente hermoso y lo eternamente bueno. A Platón le interesaba la relación entre lo eterno y lo inalterable, por un lado, y por otro todo lo que fluye. Se podría decir que le interesaba lo mismo que a los presocráticos. Platón decía que era la propia realidad, algo inmutable. Y para esto es que están los filósofos. Ellos suelen expresar sus inconformidades o con lo que no están de acuerdo. Platón intentaba señalar que la realidad era algo inalterable, siempre verdadero, siempre hermoso y bueno. Este era su proyecto filosófico, el mundo de las ideas. Platón era de la opinión que todo lo que vemos y tocamos fluye, pues cambia de aspecto con el paso del tiempo. Pero a su vez, también era de la opinión que debía existir unos moldes que pudieran volver a montar las partes de las cosas. Un ejemplo sería cuando construimos un caballo con piezas de Lego. Luego desarmamos la figura y las guardamos. Pasado un tiempo, quisiéramos volver a montar la figura, y lo lograríamos gracias a que tenemos una idea del caballo. A esto Platón lo denominó el mundo de las ideas. El conocimiento seguro. Platón pensaba que el mundo de los sentimientos era todo lo que podemos ver y sentir. No eran conocimientos eternos, al contrario de lo que es la razón, pues éstas no cambian. Ejemplos dio muchos. Es como si en una clase preguntáramos cuál es el color más bonito del arco iris. Habría muchas respuestas diferentes, pues cada niño lo siente de manera distinta. Pero si a estos mismos niños le preguntamos cuánto es 3 por 3, seguro que todos dirían que 9. Porque han usado la razón y no los sentimientos. El alma inmortal. Platón pensó, con referencia a la naturaleza, cuyo conocimiento se puede abordar por una parte a través de los sentidos, imperfectos, que fluyen y cambian, y por otra a través del mundo de las ideas, al que se puede aproximar por medio de la razón, que es algo eterno. Pero, ¿qué acerca del alma? Él explica que el alma vive en el mundo de las ideas, con todos los moldes de la naturaleza. Un día, el alma está desierta en un cuerpo, pero no puede recordar el mundo de las ideas, aunque sienta añoranza por volver a él. El camino que sube de la oscuridad a la caverna. Las personas viven en una cueva a la luz de una fogata, y no ven la realidad salvo las sombras que se proyectan en la pared de la cueva por la luz de la misma fogata. De repente, a alguien se le da por salir para ver qué hay más allá de esa pared, y descubre la realidad, y aunque en un principio queda cegado por la luz y las figuras, decide volver donde sus compañeros, para contarle lo que ha encontrado. Sin embargo, ellos lo asesinan por promover ideas demasiado ilusorias. Es como cuando en nuestra sociedad alguien descubre algo nuevo o inventa algo. Cuando regresa a tratar de ayudarnos a acceder a esos conocimientos, lo tratamos como un loco y simplemente lo ignoramos o incluso los desartamos. El estado filosófico. Según Platón, el cuerpo humano está dividido en 3 partes: cabeza, pecho y vientre. A cada una de estas partes le corresponde una habilidad del alma. A la cabeza pertenece la razón, el pecho la voluntad y al vientre el deseo. Pertenece además a cada una de estas 3 habilidades del alma un ideal o una virtud. La razón debe aspirar a la sabiduría, la voluntad a mostrar valor y el deseo hay que frenarlo para que el ser humano muestre moderación. La cabaña del mayor. Sofía ha descubierto muchas cosas a su profesor de filosofía. Tal era su curiosidad que decide tomar una barca y acercarse hacia una cabaña abandonada, de la que sin embargo sospechaba que tenía algo que ver con su enigmático maestro. ¿Pero qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué antes de la gallina o la idea de la gallina? De toda la filosofía que lleva estudiada por correspondencia, quien más le gusta era Platón. ¿Nace el ser humano ya con una idea? Creyó adivinar que las preguntas formuladas tenían que ver con el próximo filósofo que estudiaría. ¿Qué hace feliz para ser un humano? Se trataba de Aristóteles. Sofía aquí nos muestra cómo hay que mantenernos siempre curiosos a todo lo que nos rodea en la vida para mantenernos nuevos los conocimientos. Aristóteles. La esencia de todo filósofo es la curiosidad, bien dicho está. Es que descubrir la verdad como un detective. Por eso, Alberto le dijo a Sofía que era comprometedora como filósofa, ya que la curiosidad es como se ha logrado expandir el conocimiento. Gracias a la curiosidad se han encontrado nuevos pensamientos, nuevas ideas. Gracias a esta curiosidad es que hoy estamos grabando este video o estamos interactuando en las clases.
El filósofo le asegura que quedó seguramente impresionada con las teorías de Platón y que seguramente le hayan surgido algunas dudas, pero esta vez se enfocarán en Aristóteles, el cual fue el último gran filósofo griego. Él entró en la Academia de Platón con 61 años, lo cual demostraba su intelecto. Aristóteles se enfocaba más en el estudio de la naturaleza y lo relacionado con esta, es decir, su origen, y Platón se enfocaba más en el conocimiento interno, es decir, lo relacionado con el alma. Y más adelante lograremos ver cómo Aristóteles le da vida a la lógica como una ciencia. Aristóteles se contradecía mucho con Platón en las ideas que éste establecía, como por ejemplo la idea del caballo o de la gallina, pero Aristóteles definía la forma como las características de los animales. En general, la forma la definía como las características que definían a cierta cosa, es decir, algo que lo hacía especial o algo que lo hacía hacer esa cosa exactamente. Platón pensaba que lo que existía en el mundo natural debió existir antes en el mundo de las ideas, es decir, el mundo del alma, el mundo interno. En cambio, Aristóteles pensaba lo contrario, que todo lo que debe existir o lo que existe dentro del alma debió pasar por el mundo natural, es decir, por el mundo real. Aristóteles ahora hace énfasis en el término de materia y forma, lo cual la materia la define como el material de que está hecho cierta cosa, y la forma la define como las características de esa cosa. Es decir, usan el ejemplo de una gallina. Por ejemplo, la forma de la gallina es poner huevos, cacarear, etc. Pero su materia es el cuerpo de la gallina como tal. Por ejemplo, cuando la gallina muere, su forma desaparece, pero el material sigue todavía ahí. Y también dice que la forma tiene también sus limitaciones. Es decir, por ejemplo, una gallina, o lo que hace una gallina no lo puede hacer un águila o cualquier otro animal. Pero no solamente se enfoca a esto, o este término no solo se aplica a seres vivos, sino también a seres inertes, como una piedra. Mencionan que Aristóteles tenía una visión muy particular de la causa-consecuencia, o de la causa más que nada en el proceso de la naturaleza. Lo explican con un ejemplo, el cual menciona que al decir el ciclo del agua tal y como lo conocemos todos, Aristóteles mencionaría que faltó una causa, la cual sería la causa final. Pero antes él mencionaría que dijimos tres causas: la causa eficiente, la causa material y la causa o la forma, las cuales son las nubes, el vapor de agua y la naturaleza del agua de caer. Pero él diría que faltaría la causa final, la cual sería que esa agua cae porque necesita alimentar a las plantas y a los animales. Es decir, que la causa final es la justificación o la finalidad de esta causa. Continuamos haciendo énfasis en la materia y la forma, ya que es necesario para explicar lo siguiente, ya que la materia, como ya sabemos, es el material en el que está hecho algo y la forma son las características de algo. Con esto podemos concluir que la forma son las características de algo, es decir, podemos distinguir a cierto grupo de animales o cierto grupo de cosas por tener estas características. Más sin embargo, la materia es como podemos distinguir a cada uno dentro de ese conjunto. Es decir, algo que hace único dentro del conjunto de esas especies o esas cosas. Por ejemplo, podemos poner los libros en la estantería, la televisión en la sala, en el cuarto, la lavadora en el patio, etc. Es decir, que son cosas que podemos agruparlas y clasificarlas gracias a conocer su materia y su forma. Cuando Aristóteles clasifica las cosas, las divide primordialmente en dos: cosas inertes, es decir, cosas que no cambian como gotas de agua, piedras, etc. Y las cosas vivas, las cuales estas a su vez las dividía en dos: plantas y seres vivos. Y este último lo dividía también en dos, las cuales eran los animales y los seres humanos. Él hizo esta estructura debido al conocimiento que poseía cada especie o cada cosa, pero lo que destaca entre esta característica es que los seres humanos tenemos el poder de razonar, el pensamiento racional, lo cual nos ponía hasta arriba de la naturaleza. Pero menciona que alguien debió poner este sistema natural en marcha, lo cual le dio el nombre de Dios, o que también se le denominó primer motor. Aristóteles también menciona que existen, más bien que en el ser humano existen diferentes almas, la cual es el alma animal, vegetal y racional, las cuales necesita expresar las tres para que un humano sea feliz. Pero a su vez también menciona tres diferentes tipos de felicidad, las cuales son la felicidad de los placeres, la de ser un ciudadano libre y la de ser un filósofo o un investigador. Pero también Aristóteles menciona o tiene un punto de vista en el cual para ser feliz hay que ser un término medio en cualquier cosa, ya que, por ejemplo, no hay que ser ni temerarios
ni cobardes, hay que ser generosos. Es decir, un término medio dentro de todo para poder resplandecer al máximo la felicidad. Aristóteles también menciona que el ser humano es un animal político, ya que el pueblo cubre necesidades vitales como lo son la familia, la comida, el calor, los hijos, etc. Pero el Estado es quien cubre toda esta sociedad, y él mencionó 3 formas de gobernar el Estado que son de buena manera, buena para todos, pues, la cual es monarquía, en la cual hay un solo jefe de Estado, una aristocracia en la cual hay un grupo de jefes, y la democracia, que la conocemos muy bien, que es elegir a los representantes, pero todas deben de cuidarse de no caer a mal y convertirse todas en tiranías. Bueno, durante este capítulo nos cuenta acerca de cómo Aristóteles pensaba acerca de la mujer. Él pensaba que la mujer solamente podía el terreno, es decir, solamente ponía su vientre para la procreación de un hijo, y que el hombre era el que ponía todas las características que iban a definir a ese ser, lo cual actualmente conocemos y sabemos que no es así, que la mujer inclusive es la que aporta más. Bueno, también durante este capítulo Sofía se levanta y ve todo su cuarto desordenado y lo empieza a arreglar. Mientras lo empieza a ordenar, se da cuenta acerca de todas aquellas razones que les dio el ser humano a diferentes objetos y su uso. Después de esto baja al piso de abajo, y entonces después para alimentar a algunos animales que tiene, y mientras va alimentando a cada uno de estos se da cuenta de su definición de cada uno, y también su papel dentro en el mundo, es decir, en el ecosistema que pertenecen y por qué están aquí. Después de eso baja a su mamá y juntas toman un café. Después de esto Sofía le pregunta el por qué existimos. ¿Por qué los seres humanos somos los únicos seres capaces de razonar y tener un orden natural? Es decir, poder clasificar animales como animales y plantas como plantas. Después de esto, su mamá piensa que Sofía es demasiado rara y que ella puede ser más o menos rara porque es su hija, según Sofía. Durante este capítulo de Leninismo nos muestra a Sofía que recibe una carta que al parecer es del padre de una compañera llamada Jimen, en el cual entonces ella le menciona que le va a hacer un regalo de vida debido a que su cumpleaños es muy pronto, que es el 15 de junio, el cual también es la fecha cuando Sofía cumple años. Entonces menciona en la carta que le iba a hacer algún regalo que le duraría toda la vida. Entonces ella pensaba, ¿por qué no le entregó la carta directamente a ella? Quería sorprenderla de alguna manera, quería que Sofía fuera su amiga y este sería el regalo. Después de todo esto ella se fue al colegio, donde realizó un examen que constaba de 4 preguntas, las cuales fue contestando de manera filosófica debido a que ha leído demasiado de filosofía. Al finalizar cada una de las preguntas de entregar el examen, con su profesor, el profesor la llamó para preguntarle acerca de cómo había respondido estas preguntas, que vio las respuestas demasiado maduras y también filosóficas. Y él le contestó que hacía mucha lectura de esto y fue así como lo contestó. Entonces el profesor le puso un sobresaliente debido a que solamente tenía 2 opciones, ponerle un sobresaliente o técnicamente tenerlo todo mal, lo cual optó por la primera, pero le recomendó que para la siguiente intentara leer la lección y contestar de acuerdo a eso. Durante este capítulo, el profesor de Sofía le hace llegar una carta que ella de momento no le va a dejar, por así decirlo, cierta tarea, ya que él piensa que tiene demasiada cerca de la escuela, y que aquí va a ser importante el antes y el después de Cristo. Bueno, primero empieza con la muerte de Sócrates, que estuvo durante el tiempo que estuvo Alejandro Magno, que era un rey de Macedonia, el cual fue un conquistador y se fue esparciendo durante varios tiempos. Dentro de esto ocurrió el colapso entre Grecia y Egipto, en donde se dio un contacto entre estas 2 civilizaciones. También al helenismo se le puede conocer por 2 motivos. Uno, que puede ser la cultura, y 2, que puede ser la época, que duró 300 años. También aquí nos habla acerca de que Roma fue una de las potencias y que se fue esparciendo por Europa. Es decir, que fue ganando territorio, al igual que España por el otro lado. Durante de ciencia, religión y filosofía rompieron más las fronteras entre cada una de las civilizaciones. Es decir, se empezaron a combinar y compartir diversos recursos, así también como se empezaron a ver más idiomas en los diferentes mercados de cada una de estas civilizaciones. También aquí destaca que la lengua se fueron observando más, como por ejemplo en los mercados, en la calle, se fueron aprendiendo los idiomas, se fueron comunicando de una mejor manera, y a su vez esto produjo unos nuevos idiomas. Así también como pasó con la religión. La religión igual se fueron combinando y esparciendo. Algunas
personas crearon otras nuevas, otras se quedaron en sus mismas bases y con las mismas justificaciones. También acerca de la filosofía. Aquí no hubo una persona que destacara acerca de la filosofía como hemos visto anteriormente. Sin embargo, Atenas fue el epicentro de toda aquella filosofía. Es decir, ahí se conservaba el mayor conocimiento a los mejores filósofos durante esa época. Alejandría poseía la mejor biblioteca, es decir, por lo tanto traía un mejor conocimiento acerca de diversas áreas. Todo esto no fue negativo, en cambio, fue algo bueno para todo el mundo. Porque ahora podemos intercambiar varios productos, hablar varios idiomas, porque las escuelas nos están implementando esas nuevas cosas. Y también gracias a esto podemos viajar a otros lados y conocer más acerca de la historia y verificar que todo esto es cierto. Los cínicos, bueno, durante este movimiento filosófico, bueno, se dice que se dio origen gracias a Aristóteles, que una vez estuvo en un mercado y vio algunos objetos y dijo, ¿cuántas cosas que no necesito? Esto dio origen a esta filosofía, la cual consiste en básicamente tener la felicidad pero sin depender de los objetos, de algún cargo político o de dinero. Sin embargo, sentirte bien contigo mismo sin importar los demás y nadie más, es decir, nada más tú y nada de alrededor. Esto se relata también en una anécdota de alguno de estos representantes, en la cual Alejandro Magno lo fue a visitar, que era un rey y por lo tanto tenía demasiadas posesiones. Lo fue a visitar en una cueva donde él vivía y tenía muy pocas cosas, y entonces Alejandro Magno le ofreció algunos objetos que si necesitaba algo se lo podía pedir. Sin embargo, él lo rechazó y le dijo que él no necesitaba nada de esto, que él es feliz con lo que tiene y con lo que hace. También por eso actualmente a los cínicos se le conoce como aquellas personas que son felices consigo mismo pero sin importarle a las demás personas, es decir, solamente con ellos y sus cosas. Bueno, los estoicos se refiere a que antes, bueno, su representante antes era cínico, pero ahora cambió y se implementó a esta nueva filosofía, la cual consiste en que todas las personas, absolutamente todas, tenemos un mini universo de nosotros, pero al juntarla con las demás obtenemos un macroverso, es decir, que todos pertenecemos a un mismo universo. Esto también aplica lo que conocemos como la ley universal o la ley de los derechos humanos, que aplican para todos sin importar quiénes sean, como por ejemplo pueden ser los esclavos y tampoco pueden ser eliminadas. Es decir, todos pertenecemos a una misma realidad y cada una de las personas estamos siguiendo un camino que estamos destinados a hacer. Es decir, con aquellas cosas como las enfermedades no deberían de preocuparnos, ya que son parte del destino y no debemos de tomarle mucha importancia porque eso es lo que se ha elegido ser para nosotros mismos. El epicureísmo, bueno, aquí básicamente nos habla acerca de cómo, pues el epicureísmo se refiere a aquello de sentir placer sensual, pero no solamente se refiere a eso, sino en general el sentir placer. Pone el ejemplo de tener una barra de chocolate. Por ejemplo, si nosotros agarramos una barra de chocolate y nos gusta demasiado el chocolate y nos la comemos, sentimos un placer. Pero sin embargo, cada uno de estos placeres tiene algún efecto secundario. Es decir, si comemos demasiado chocolate, inclusive nosotros mismos nos vamos a sentir mal con nosotros. Y eso nos va a causar una alegría baja. Entonces, todo esto se puede solucionar. Aquí menciona que podemos realizar ejercicio para compensar ese efecto secundario, pero absolutamente todos lo tienen y todos lo tienen una solución. También aquí tuvo que abarcar la muerte, ya que la muerte es algo negativo, pero él explicó que la muerte no es algo que se pueda sentir desde antes, es decir, nadie ha llorado por estar muerto. Hay que vivir el momento. Nosotros mientras estamos vivos tenemos pensamientos, tenemos conocimientos, tenemos sentimientos, pero al estar muerto todo eso se acaba en un instante. Es decir, no vamos a sentir nada y por lo tanto no debería de preocuparnos. El neoplatonismo. Bueno, el neoplatonismo nos cuenta acerca de cómo un filósofo que estuvo vagando por el mundo alrededor de un tiempo, entonces se relaciona mucho esto a la religión cristiana, el cómo existe un Dios y nada más un Dios, es decir, no hay otra contraparte de este Dios. Está el Dios y la luz. El Dios y la luz es todo aquello que alcanza a abarcar este Dios. Y a lo que no alcanza a abarcar esta luz, lo denominó oscuridad. Por lo tanto, no existe una contraparte de Dios, sino más bien es un ser en el cual nada más se rige todo acerca de él y las cosas que él no tiene algún alcance, por así decirlo. También todo esto lo relaciona mucho con la caverna de Platón. Es decir, mientras más nos vamos acercando a la salida, más cosas se empiezan a notar y más cosas nos empecemos a dar cuenta.
Es decir, todo se rige bajo un Dios y este Dios no tiene alcance básicamente porque algunas personas no creen en él. Por lo tanto, aquí menciona que debería haber algún sistema o alguna creencia dentro de los dioses de cada uno de nosotros. ¿Qué es el misticismo? El misticismo significa experimentar ser Dios, es decir, ser uno mismo, pero a la vez ser un Dios. En el misticismo no existe una división entre el Dios y entre el ser humano. Es decir, es uno solo. Por lo tanto, yo soy considerado un Dios, además de un ser humano. Bueno, Dios, de acuerdo a los misticistas, se categoriza como una alma universal, naturaleza universal o universo. Esto, bueno, esta corriente se deriva a través de la religión islámica, principalmente, aunque también se encuentra en la religión china, en la hinduista, en diferentes religiones. A partir de esta, en la hinduista, se nos dice que debes amarte a ti mismo y a los demás. Es decir, de ahí se deriva la frase de debes aprender a amarte a ti mismo para amar a los demás. Las postales. En este capítulo se nos explica la historia de Sofía y su padre. Y a la vez su amigo Jorun, que la ayuda a averiguar lo que pasa. Bueno, esto se refiere porque Sofía va a un bosque abandonado. Y en ese bosque abandonado se encuentra a una choza. Y en esa choza se encuentran diferentes objetos, entre ellos un espejo, algunas figuras, aunque principalmente la historia va en que se encuentra una caja y en esta caja se encuentran unas postales y esas postales eran de su padre. Al parecer su padre había estado en el Líbano. Él era un soldado que fue asignado a defender el territorio libanés. Eh, pero el problema de esto es que en ese día era cumpleaños de Sofía y él no pudo asistir, por lo cual envía cartas. En estas cartas se muestra arrepentido, eh, menciona que quisiera ver a su hija de nuevo, sin embargo, promete estar muy pronto con ella. Sin embargo, después se enteran que al parecer su padre había aparecido en las noticias. Y en esto se nos muestra que tal vez el padre de Sofía puede estar vivo. Según lo que acontece en la historia es que no sabemos el paradero de su padre, no sabemos si está vivo, pero aún así hay esperanza de parte de Sofía y su mejor amiga. Bien, en este capítulo se nos menciona acerca de cómo diferentes religiones se fundaron, además de cómo Plotino no estuvo lejos de rendir cuentas a Platón como el salvador de la humanidad, aunque principalmente se nos menciona cómo el cristianismo fue penetrando el mundo grecorromano. Así también de cómo Jesús era judío y cómo los judíos pertenecen a la civilización semítica. A lo cual se nos puede mencionar que eran muy parecidos porque ambos pertenecían a la civilización indoeuropea, pero a la vez este capítulo intenta contrastar las diferencias que tienen estas dos raíces, a la vez de cómo el cristianismo se mezcla con la cultura grecorromana. Indoeuropeos. ¿Qué entendemos por indoeuropeos? Son todos aquellos que hablan lenguas indoeuropeas, excepto las ugrofinesas y el vascuence. Bueno, se nos explica la relación entre las tribus indoeuropeas y las
culturas asiáticas, las culturas del suroeste asiático y a través de Centro Europa. Bien, se dice que hace 4.000 años los europeos primitivos habitaron las regiones alrededor del Mar Negro y el Mar Caspio. A través de esto también se nos muestra cómo las diferentes lenguas, a pesar de ser muy diferentes, están a la vez emparentadas. Por ejemplo, los nombres de los dioses. Tanto en hindú como en español como en iraní, todas tienen un origen en común, que es el latín, puesto que se creía que diferentes filósofos pasaron a través de estos países, de estos continentes, y de esta forma influenciaron en el vocabulario de los diferentes idiomas presentes en aquellas regiones. Bien. Por ejemplo, muchos términos del sánscrito están presentes actualmente en español, en el portugués y en diferentes lenguas indoeuropeas. Además de incluso en alemán o en inglés, y además de simplemente cómo las culturas indoeuropeas han influenciado a diferentes continentes como la asiática o europea. Bien, en este capítulo se nos menciona acerca de los semitas. Los semitas se nos muestran como una civilización muy diferente, muy apartada de la civilización occidental, el judaísmo y el cristianismo, pero a la vez presenta similitudes entre estas tres. Es decir, estas tres presentan bases semitas. El libro sagrado de los musulmanes es el Corán y el Antiguo Testamento está escrito en lenguas semíticas emparentadas. Por ejemplo, la palabra Dios en árabe se dice Alá, lo cual significa simplemente Dios. Bien, aún así se nos podría decir que de acuerdo a este capítulo se nos menciona en este caso el territorio de Jerusalén, de cómo es el judaísmo, el cristianismo y la religión islámica está presente en este territorio. Sin embargo, existen diferencias entre estos tres que crean una disputa para el control del territorio. Bien. Aún así, se puede decir que, después de todo, Dios sigue siendo un ser único. Es decir, de acuerdo a los principios de la religión islámica, se nos dice que no se puede representar a Dios en ninguna de sus formas. Es decir, que en pocas palabras, en realidad no deberían existir representaciones de Dios, imágenes, ni siquiera referencias hacia Él, algo que lo represente, porque está prohibido. Sin embargo, las influencias greco-romanas han estado presentes para que esto no se haga notar, y así sea algo común entre los occidentales. Bien, en este capítulo se nos menciona acerca de Israel, es decir, de cómo Dios creó al mundo. De acuerdo a la Biblia, no solo, es decir, el castigo, en este capítulo se nos menciona las consecuencias de rebelarse en contra de Dios. En este caso, en Adán y Eva en el jardín del Edén, no solo fue su expulsión, sino también la entrada de la muerte en el mundo. Bien, en esta etapa de la historia, alrededor del año 700 a.C., entró un dictador a Israel. Este se llamaba David. David era un dictador que maltrató al pueblo israelita,
por muchos años, que generó disputas entre los diferentes pueblos israelíes. Sin embargo, muchos profetas mencionaron que podría haber una solución a este problema. Es decir, que que iban a ser un Dios que salvara a Israel de la tiranía de David. De esta forma, terminando con su dictadura y empezando una nueva era de paz y amor. Bien, en este capítulo se nos explica acerca de cómo Jesús llega al reino de Jerusalén. Bien, y cómo éste toma el lugar de David. Bueno, principalmente se nos dice que la población no esperaba que Jesús fuese esta clase de persona. Es decir, que a él no le interesara ni gobernar con fuerza y con temor, sino con paz y amor. Es decir, prácticamente se nos habla de un Mesías y él es considerado uno debido a que él dice que debemos amarnos a nosotros mismos y a los demás. Y también él nos dice que no debemos utilizar la fuerza en contra de los demás, que todos debemos ser justos e igualitarios. Bien, también se nos menciona acerca del reino de Dios, que no es nada más que amor al prójimo y preocupación por los débiles. Bien, a través de esto también se nos menciona que los pecadores pueden tener el perdón de Dios, es decir, Dios tiene una misericordia infinita que puede perdonar todo lo que sea posible. Sin embargo, debe existir el arrepentimiento. Y este depende de cuántas veces, de qué tan grave fue el delito que hemos cometido. Bien. Además de ello, se nos muestra cómo Platón, por ejemplo, como Platón incluso él se encontraba decepcionado porque el hombre más justo podía ser asesinado. Pero a pesar de ello, Dios intentó hacer de este mundo un lugar más habitable. Bien, en este capítulo se nos menciona después de la muerte de Dios. Es decir, se nos dice que el pueblo de Atenas estaba desesperado por la desaparición de Dios, pero a la vez como éste podría revivir, es decir, a través de su Hijo, Jesús. Bueno, a través de esto se nos explica la historia de Pablo, que se convirtió al cristianismo. Y bien, ¿y qué hizo él? Lo que él hizo fue extender la religión cristiana a todo el mundo. Influenció demasiado en la forma de pensar, en la forma de filosofar y principalmente influenció en cómo muchas culturas actualmente, como muchas culturas presentan esta religión. Bien. También se nos dice que él era un misionero, la cual su deber era curar a todos aquellos que poseían males o simplemente habían hecho cosas malas a la sociedad. Bien, a la vez se nos menciona de cómo Dios creó el mundo y todo lo que hay reina sobre el cielo y la tierra. Y bien, a través de esto se nos menciona que el territorio ateniense se convierte completamente en cristiano después de la llegada de Pablo.
Una de las cuestiones más importantes que se planteó después de la muerte de Jesús fue de que si era necesario pasar primero por el judaísmo para llegar al cristianismo, lo cual se respondió que no, que el cristianismo no era una secta del judaísmo. Y además el cristianismo no fue la única religión nueva que surgió en esa época, ya que el helenismo nos trajo también variaciones de pequeñas religiones que existieron a lo largo del tiempo, lo cual por eso era muy importante establecer las ideas, establecer todo bien definido sobre el cristianismo para poder diferenciarlo de las demás religiones. Es por eso que se crearon los credos, los cuales los credos explicaban los dogmas más importantes del cristianismo. Por ejemplo, uno de los más famosos es de que Jesús era un hombre y a la vez era un dios. Es decir, no la teoría de los semidioses, porque eso ya estaba relacionado mucho con la religión griega. Pero se menciona que Jesús era a la vez el dios perfecto, pero también era el hombre perfecto. Bueno, para terminar la conclusión de este proyecto, pues podemos decir que hay algunos términos que sí están asociados a la clase, no tanto como en el anterior proyecto y el parcial número 1. Ahí había, bueno, por lo menos yo había encontrado demasiada relación en los temas. Aquí no tanto, pero igual nos sirve de esta manera. También con esto igual fomentamos la lectura y pues nos implantamos este hábito que es muy importante y más para nosotros que estamos a punto de entrar a una universidad donde nos van a exigir más cada vez este ámbito.